Hola, soy Luisa Hola, Flores y ¿cómo te doy estás? la bienvenida a este podcast. Durante los Me meses gusta mucho en que he leer y estado escribir, inmersa pero en la este reto procrastinación me semanal de frena. escribir cuentos, Entonces se me he estado ocurrió que leyendo hacer un o podcast releyendo podría ayudar. libros ¿Cómo? para Bueno, tratar de un entender episodio mejor el leeré un proceso de la cuento mío escritura. y al otro episodio el cuento Primero, de alguien quiero más. hablar Así que del tendré el libro compromiso Mientras de escribir escribo un cuento de cada semana. Stephen King. ¿Lo lograré? Ya En otros veremos. podcasts Y luego posteriores de la también voy a lectura hablar de haré uno otros que otro libros comentario. de Así otros que aquí autores donde nos comenzamos. explican su proceso de escritura. Pero como dije, acá hoy vamos a hablar de Mientras escribo, de Stephen King. Bueno, Stephen King es tan buen narrador que lo que podía haber sido un manual tutorial con tics sueltos, lo ha convertido en una obra tan interesante como los libros que regularmente publica. Esto es así porque es casi autobiográfico. Son algunas de sus experiencias, desde sus inicios hasta su rutina diaria de trabajo. También sus altos y bajos, tanto en su vida como en su carrera. La primera parte de este libro, que es corto, de unas 189 páginas, cuenta cómo comenzó a escribir a los 9 o 10 años. Como ya a los 14 tenía un clavo en la pared de su cuarto con todas las cartas de rechazo que le habían enviado las editoriales y revistas a las que él había enviado sus cuentos. Recuerda que a los 16 le llegó otra carta de rechazo, pero en esta oportunidad le explicaban que no recibían su historia porque fuese mala, sino porque no estaba en la línea y estilo de la revista, y que por favor envíe más historias. Entonces él la reescribió y la envió a otra publicación, y ellos sí la aceptaron. Lo primero que nos anima a hacer Stephen King, si queremos iniciarnos en este oficio, es que tomemos la escritura como algo serio. Literalmente dice que si escribir no es algo indispensable para ti, te dediques a otra cosa. Otro tema importante que destacan es que tengamos nuestra caja de herramientas. O sea, lo que yo llamo los recursos, las herramientas. ¿Y qué es eso? Bueno, primero él menciona el vocabulario. Según el tío Stephen, al usar el vocabulario, debes evitar hacer que parezca complicado o usar palabras rebuscadas y sin uso para parecer más inteligente. Eso daña tu estilo al escribir, así que usa palabras sin querer pasarte de listo. Otro elemento, otro recurso, como lo llamo yo, la gramática. Muchos rechazan la gramática, la ortografía, pero en esto estoy de acuerdo con Stephen King. La falta de gramática y ortografía hace que nuestro trabajo luzca poco serio, poco creíble, y a mí en lo personal me da dolor de ojo. ¿Por qué muchos odian la gramática? Yo creo que es por la forma en la que nos las enseñan en la escuela. Han buscado la manera más odiosa, aburrida, cansona de enseñarnos gramática. Pero, gracias a Dios, ya no estamos en el colegio, ¿cierto? Si eres como yo y el tío Stephen, que te gusta leer desde siempre y aún te gusta hoy, ya está. Ya tienes esas herramientas de gramática y de ortografía. Se aprende gramática leyendo mucho. Y luego de nuestro entorno, de las películas, de la TV, de la publicidad, de las conversaciones. De todo eso podemos absorber datos de gramática casi sin darnos cuenta. Por eso sufrimos al escuchar ciertos periodistas o reporteros en la tele o influencers. Detectamos que están hablando y tratando de comunicar de manera incorrecta. Nos hace ruido, nos molesta. Eso le sucede a quienes hemos sido lectores de casi toda la vida. La gramática se absorbe como se absorbe la vitamina D del sol, por ejemplo. Ya. Ahora, no hay que olvidar que una gramática defectuosa hace que escribas frases defectuosas y esto daña todo lo que quieres comunicar. Nadie te va a entender. Entonces, todo lo que nombré antes, por ejemplo, el vocabulario, la gramática, el estilo, es como lo básico necesario para crear algo decente, algo correcto. Pero el tío Stephen, tú y yo queremos escribir. Para eso hay dos cosas necesarias a poner en nuestra caja de herramientas, que es leer mucho y escribir mucho. A ver, no hay que tomarse esto como una obligación. Se supone,
que si te gusta leer, esto no es problema, es un placer. A mí me encanta una buena historia. Cuando un libro bueno cae en mis manos, eso es lo mejor que hay. Pero hasta de los malos libros se puede aprender, al igual que de los buenos. Recuerdo muy bien el día que luego de leer una novela X, pensé, yo puedo hacer esto mejor. Y no es que yo me creyera mejor que el autor, es que de verdad sentí que yo tenía más que aportar a lo que acababa de leer. Hubiera hecho X cosa diferente, o hubiera usado un recurso tal en esta parte, o hubiera iniciado de otra manera. Leer libros o cuentos buenos o malos nunca es pérdida de tiempo. Si tú pones ojo crítico, trata de poner ojo crítico. Eso te ayuda a evitar las trampas que hacen que tu trabajo no lo logre. Solo tienes que prestar atención. Presta atención siempre que leas, siempre. Ahora, puede ser que al escribir se te peguen las palabras, se te peguen temas, se te pegue el estilo de esos escritores que tú admiras, sobre todo cuando estás iniciando. Pero eso no debe desanimarte. Con la práctica y las relecturas, aprendes a depurar, a sacar lo ajeno y a destacar lo tuyo, tu idea. Y así encuentras tu manera, tu estilo. Leer nos da confianza y te vuelve legal en el país de los escritores. Te da tu visa para estar legal en el país de los escritores. Leer es el paracaídas que evita que te estrelles. A ver, hay otra duda que asalta a los iniciados en esto y es saber cuánto. ¿Cuánto diario? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántos párrafos? Pues depende. Pues la mayoría de los escritores somos y seremos, y no se sabe hasta cuándo, pobres. ¿Qué hacen los pobres para vivir? Trabajar. Así que si tú eres un rico heredero, tendrás todo el tiempo que tú quieras para escribir, leer y acumular todos los recursos para tu caja de herramientas, para tu escritura. Te felicito. Pero la mayoría hacemos lo más que podemos. Buscamos resquicios y tiempo, tratando de evitar la procrastinación. Leemos en la micro, en el metro, en el water, donde podamos. Esto es como una carrera, una misión. Aprovechar los minutos que tengamos al alcance para lo que realmente te gusta y nos gusta. Y para vivir también. Entonces, en lo que se refiere a Stephen King, que como tú sabes es un escritor muy prolífico, productivo como él, no hay más, yo creo. Él cuenta que una vez, cuando era joven, escribió un libro en una semana. Ahora, actualmente, considera que 3 meses para él hacer un primer borrador está bien. Y dice que si en su caso si se tarda más de 3 meses, le viene como un distanciamiento con el material. El material se le enfría, dice. Ya no lo siente tan propio. Y bueno, a él esas cosas no le pasa mucho, pero cuando le pasa, él nota la diferencia. También lo ideal es, en este caso de cuánto escribimos, de cuánto escribir, lo ideal es lograr una producción constante, una producción regular. Para poder lograrlo, lo mejor es tener un lugar tranquilo donde poder trabajar, con una puerta. Para que tengas una idea, Stephen King no se levanta de su escritorio si no ha escrito 10 páginas o unas 2000 palabras a diario. No importa si es Navidad, 4 de julio o su cumpleaños. El hombre no se levanta del escritorio sin haber hecho 10 páginas. Pero eso es un ejemplo y nadie es como el tío Stephen. En cuanto al lugar donde vamos a escribir, o donde por lo menos él escribe, no es quisquilloso. Cuando era joven y pobre, cuando escribió Carrie y Salem Slot, vivía en un motorhome, ya tenía su primer hijo y usaba la lavandería de ese motorhome, y con una mesita infantil de esas de juguete se agachaba y escribía ahí en la lavandería de ese motorhome, con una máquina de escribir vieja, Olivetti, que le prestó la esposa. Él dice que
Hay que tomar una decisión. Cuando vas a tu lugar de trabajo y cierras la puerta, deberías ir con un objetivo en mente. Puedes comenzar de a poco, con unas 100 palabras, 1000 palabras al día, con un día libre en la semana. Claro, esto funciona mejor con los que quieren irse por el lado de la novela. Es más productivo hacerlo así. Igual que ejercitarse, tenemos todos que comenzar de a poco. No es lo más sensato que se puede hacer y es lo que el tiempo nos deja hacer. En todo caso, una vez definidos tus objetivos, no debes abrir la puerta hasta lograrlo. O sea, lo de la puerta es metafórico, el asunto es estar aislado, tranquilo. La música también ayuda a muchos escritores. Ahora, supongamos que ya estás preparado, tienes el lugar, los recursos y la puerta. ¿De qué vas a escribir? ¿De qué vas a escribir? Bueno, el tío nos aconseja que de lo que nos dé la gana. Así, literal. Esta es de las decisiones más libres que vas a tomar. Puedes guiarte por el género, el tema que más te guste leer. Esto es lo más sensato y lo que la mayoría hacemos, porque es lo que más conocemos también. Ahora, cuando Stephen King daba clases de escritura, circulaba mucho una máxima que decía que hay que escribir sobre lo que sepas. Escribe sobre lo que sepas. Pero todos sabemos que la imaginación va más allá. Es libre y las ideas pueden ser muy diferentes a lo que tú sabes. Así que esa máxima no vale tanto como antes. Ojo, no es que eso haya desaparecido por completo. Por ejemplo, yo no me destaco mucho en matemáticas o física, pero siempre me interesó la ciencia ficción. Y muchas ideas que he tenido últimamente han sido en ese tenor. Eso amplía mucho los tópicos para escoger. O mejor dicho, estas ideas suelen aparecer sin buscarlas. No te aflijas si no te salen ideas de inmediato. Ellas van a venir, ellas vienen. Mientras llega una que te entusiasme, no te puedes quedar ahí sin hacer nada. Oblígate a un tópico, ponte un tópico y profundiza. Te va a servir para ejercitar, para soltar la mano, para soltarte. Ahora, si ese tópico que escogiste no sabes mucho sobre el asunto, investiga. Hoy en día ya no hay impedimento para investigar. Y si no hay internet, hay bibliotecas. También puedes preguntar, habla con la gente, sobre todo la gente mayor. Siempre te dan tópicos excelentes. O te puedes informar con ellos y preguntarles. Además, a ellos les encanta aclararles dudas a cualquier joven que vaya a preguntarle. A ver, ojo, esto de investigar no quiere decir que tú eres un periodista. No. Tú escribes ficción, pero tus escritos deben ser creíbles. No importa el género. Escribe la verdad, tu verdad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, contando algo que escuchaste o imaginaste y le das tu punto de vista, tu enfoque. Hay otro aspecto de tu decisión de ser escritor que es la motivación. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué lo haces? Según Stephen King, es un fraude intelectual escoger sobre qué escribir en base a cuánto puedes ganar, o sea, el dinero. Parece que eso es moralmente cuestionable. Igual, si escoges género para impresionar a otros colegas o a tu familia, eso también le parece cuestionable, además de que declara que eso no funciona. Ahora, hazte esta pregunta, ¿por qué quieres ser escritor? Esa es una pregunta muy seria que yo misma no sé explicar. Pero sí estoy de acuerdo con Stephen King en que existe la idea generalizada de que los escritores de éxito escogen a propósito escribir sobre lo que sea más rentable y que invierten el tiempo en escribir en aquello que les dé ganancias. Esta idea viene del prejuicio de que el escritor maneja a su conveniencia el material con el que trabaja y no al contrario. Yo creo que ese prejuicio es incorrecto.
Yo creo que eso no es así porque es imposible conseguir una conexión con el lector de una manera tan calculada. O sea, no existe la fórmula mágica para hacer un bestseller. Cuando ese milagro sucede, cuando ese bestseller sucede, es porque el lector encuentra que la historia primero es entretenida. Y así, y no nos engañemos en que un lector le va a entusiasmar un texto muerto, aburrido, por muy profundo que sea. Lo primero con que conecta a un lector es que lo que lea le sea entretenido. Y por eso sigue leyendo, porque quiere saber qué viene. Entonces, eh, es vital cuando el lector siente apego con los personajes y se reconocen los personajes, se reconoce la historia, en fin. Entonces, como lo que dice Stephen King en este libro, es que el lector se siente dentro de la historia y encuentra similitudes sobre cómo vive o cómo piensa. Además, existe lo que se conoce como la imitación barata, que no te va a dar ganancias porque todos van a ver que eres un tipo con reputación de copión y descarado. Eso no se puede ocultar. Ahora, otro tópico. ¿Cómo está compuesto un cuento o una novela? En este libro de Mientras escribo, de Stephen King, dice que está compuesta la novela o el cuento de puntos, de hitos. O sea, un cuento novela comienza en A, continúa en B, sigue en C y así, hasta que termine en Z. Ahora, ¿cómo llegamos a Z? Bueno, eso no es tan fácil como ir a una tienda y sacar funcos del estante y ponerlos en orden de lanzamiento para tu colección. No, o sea, me explico. Para llegar a Z, muchos piensan que se resuelve armando un argumento. Vas a tu pizarra, pones una serie de hechos con flechitas para seguir un orden y ese orden te lleva a Z. Listo, ya está. Ya tengo la historia armada. Pero eso no es así. En la práctica, y en mi caso, me he encontrado que planificar tanto no me sirvió tampoco. Para Stephen King, él lo ve más como que la historia está compuesta de piezas. Pero estas piezas no están a simple vista. Hay que encontrarlas. O sea, no están, las partes de tu relato no están en un estante donde están ahí fácil de agarrar, tomar y usar. Esas piezas escondidas se desentierran, se aprovechan con las herramientas de tu caja, con tus recursos. Eso hace la diferencia. No sabes lo que vas a encontrar ni cómo lo vas a hacer funcionar en tu historia. Ese es el mérito del autor, aprovechar esos elementos, adaptarlos, sacarle el jugo a esas cuestiones, a esas partes que se te aparecen de la nada o que andas buscando y finalmente encuentras. O sea, Stephen King considera, por ejemplo, que armar un argumento y guiarse por el argumento es el último recurso del escritor y es la opción más cómoda que te ahorra pensar. Y al final, la historia que resulte inevitablemente se va a sentir forzada, artificial. Ahora, esto es en su caso, obvio, y en el mío también. No me sirvió esa clase de planificación. Pero recuerda que tenemos la intuición y que si la vida misma no se puede planificar por completo, ¿por qué vas a planificar al milímetro lo que escribas? Puedes intentarlo y todos tratamos de hacerlo porque es que nos da la sensación de seguridad, sobre todo cuando estamos iniciando, saber hacia dónde vamos. Pero hay que soltarse y dejar que las cosas fluyan. Yo sé que es un cliché decir que las cosas fluyan, pero
mis resultados han sido mejores cuando me he dejado llevar. Igual, puedes hacer el intento. Eso es probar y ver si te funciona o no. Pero el argumento no es algo que te vaya a garantizar un resultado de calidad. A ver. Y muy importante también, una máxima de Stephen que es algo que él concluyó de su experiencia. Es que el escritor no controla el material. O sea, el material son esos elementos que son parte de tu cuento, de tu relato, por ejemplo. O sea, el escritor no controla el material. El material guía los pasos del autor. Ahora, otra herramienta para la caja de herramientas donde guardamos nuestros recursos es la descripción. Para ser de los buenos escritores, tienes que poder hacer una buena descripción. Y aquí Stephen King nos mete un chiste cruel. Él dice que si no aprendes a hacer buenas descripciones, vas a coleccionar mails y cartas de rechazo. Lo cual no es mal de morir porque siempre te puedes dedicar al telemarketing u otra cosa. Pero ¿quién quiere hacer eso? Nadie. Mira, una descripción insuficiente deja al lector ciego y perplejo. Ahora, un exceso de descripción lo abruma con detalles inútiles que no aportan nada. Entonces, ¿alguien puede pensar en los pobres lectores? Piensa siempre en ellos. No les haga la vida difícil, hazle la vida fácil. Logra que te entiendan, que te comprendan, que lo que tú estás comunicando lo entiendan. Entonces, hay que practicar mucho la descripción. Hay que aprender a tener ese equilibrio, donde no exageramos con la descripción, ni nos quedamos cortos con la descripción y lo dejamos al lector sin saber qué pasó. Hay una maravillosa manera de describir el símil, que cuando se hace bien, es la gloria para el autor y el lector. Mira, se pueden hacer símiles para todo tipo de historias. En el caso de Stephen King, que está muy inspirado por la novela negra de los 40 y esas novelas detectivescas y de misterio, él usa mucho ese estilo de símil de los 40, que vienen con sus groserías incluidas. En los 40, los 40 era común que los diálogos, los matones entre sí hablaran con groserías, obvio. Entonces, él aprovecha mucho el símil en sus historias. Otro recurso importante, los personajes. Para crear personajes así notables, hay que prestar atención. Por ejemplo, mira alrededor. Seguro hay montones de personajes cerca. Si eres observador, los podrás ver en todos sus detalles. Pero eso no servirá mucho si no vas y lo escribes. Exacto. Es bueno ser observador y fijarse que la señora hizo esto, que el vecino hizo aquello, que el niño le pasó esto, etc. Es bueno ser observador. Todos esos datos son útiles, pueden serlo en algún momento. Pero escríbelo y no los dejes pasar. Mira, los personajes de los relatos van cambiando a medida que avanza la historia, obvio. Así como nosotros, los seres humanos, cambiamos a medida que nos desarrollamos, los personajes también. Los personajes cambian. Algunos crecen mucho, otros no. Cuando un personaje crece, comienza a influir más en la historia, por ejemplo. No al revés. Aquí, algo para recordar. En la vida real no existe nadie que sea literal el malo, el bueno, el mejor amigo, la despechada. Así, todos etiquetados. En la vida real, todos nosotros nos vemos como protagonistas y nos creemos importantes. Debes lograr traspasar ese elemento a tu narración y
Y si lo haces bien, el lector va a empatizar con los personajes que hayas creado, porque se va a ver dibujado en ellos. Y casi olvidé decir que los personajes que tú creas, los que vayas a crear, pueden tener cosas de ti mismo también. Aprovecha eso, aprovecha todo y observa mucho los alrededores. Ahora, Stephen King hace también en este libro una reflexión sobre cómo inicia sus historias. El inicio, no me refiero al inicio del texto inicial, esas primeras líneas, no, sino al núcleo narrativo, que es de lo que se trata el relato. Ese es el núcleo. También cuenta cómo manejó un mega bloqueo que le vino cuando escribía Apocalipsis. Lo importante es que yo pude notar que en las historias de Stephen King, que las he leído casi todas, imposible leerlas todas porque el señor publica casi una novela al año y es difícil tener todas las novelas, pero lo que sí he notado es que él siempre, o no siempre, casi siempre tiene una premisa en su historia, que es esa que es como ¿y si esto? ¿Y si aquello? Por ejemplo, a ver si reconoces esto. Mira, ¿y si esta fanática X secuestra a su escritor favorito y lo obliga a escribir de nuevo un final para su novela favorita? Porque la que publicaron a ella no le gustó. ¿Entiendes? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿No te parece una buena forma de comenzar? Es buena, a mí me parece muy buena, no la he probado, pero yo a esta altura, o sea, tenemos que experimentar, practicar, no parar nunca. Y esto puede ser una buena idea. Ahora, una vez tú tengas definido ese núcleo de tu relato, tienes que darle un sentido, un significado y enriquecer ese núcleo con tus conclusiones. Eso te hará crear relatos novedosos, o sea, algo nuevo, de algo hipotético que es ese núcleo de tu relato. Entonces, vas a crear algo novedoso porque cada persona es diferente. Todos tenemos un punto de vista distinto. Lo que yo le puedo aportar a ese núcleo es diferente de lo que tú puedas hacer, porque somos diferentes todos. A ver, y ahora, ¿qué más nos queda? Bueno, la revisión. La revisión. A ver, la revisión. La revisión no se hace no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Releer lo que has escrito es tan necesario como provechoso. Mira, por más desesperado que estés por terminar, vuelve a leerlo todo, una y otra vez. Por ejemplo, Stephen King es sortudo. Cuando llega a esa etapa de la creación, él tiene a su esposa, que también es colega, que se llama Tavi, y ella es la primera persona que lee esa versión final, incluso antes que el editor o la editorial, y le opina sin pelos en la lengua, que es algo muy necesario. Los solitarios tendremos que escoger bien a quién le vamos a confiar esa primera lectura de la obra cuando ya esté en su primera fase, como quien dice. Cuando ya estamos, cuando ya la tenemos armada, con un final y todo así. Pero claro, la revisión es un proceso que termina cuando termina, no sabemos cuándo. Pero va a haber un momento en que vas a ver que la has revisado, que otra persona la ha visto, que te sientes cómodo y que puedes salir así. En ese momento termina la revisión, pero eso es un proceso. Mira, la opinión de alguien desde afuera nos puede avisar si se nos pasó algo, nos puede dar incluso opciones, por qué esto es así y no es así, por qué esto pasó de esta manera, si esto no concuerda. O sea, son detalles que a nosotros nos pueden en el texto parecer razonables, pero como te dije, siempre hay que pensar en el lector,
A ti te interesa que tu obra la entiendan, la comprendan los lectores. Yo creo que eso es todo yo creo que cubrí casi todo lo que trae este libro de que se llama Mientras escribo, de Stephen King. ¿Qué te pareció el punto de vista de Stephen King? Mira, cada autor tiene eh, su manera de hacer este oficio y que la ha desarrollado en base a su experiencia. Se citan años de experiencia. No existen los milagros instantáneos. Solamente existe el trabajo continuo. Y las diferencias entre escritores unos y otros nos las da esa experiencia, la práctica. Yo lo encontré útil en muchos aspectos, este libro. Y como te dije al inicio, se lee rápido porque es súper entretenido. Ahora, si te quedó alguna duda o quieres comentar, ve a mis redes sociales o a los comentarios y en el próximo podcast te respondo. Ok, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y aprovecho para decirte que puedes enviar cuentos cortos o comentarios a cuentosmiosajenos@gmail.com. También tengo Twitter, @cuentos29. En Instagram, Cuentos Míos y Ajenos. En YouTube, ahora también tengo un canal, Cuentos Míos y Ajenos. Y también en Spotify, ahora se puede dejar tu comentario en la encuesta que sale ahí más abajito. Y abajo de la encuesta también puedes calificar con estrellitas, como en el jardín, como en el kinder. ¿Qué tal? Hasta luego.